Buenas tardes. Muy buenas tardes para todos los que se encuentran conectados. Vamos a dar unos minutos mientras llegan más y iniciamos. Muy buenas noches para todos los que se encuentran conectados. Les doy las gracias por su puntualidad. Por respeto a ustedes también que han entrado puntualmente, vamos a esperar solo un par de minutos más e iniciamos con los que estén. Un poco preocupado que veo solo 6 de 62 que son en el curso. Pero vamos a dar unos minutos, de pronto se están conectando y ya iniciamos. ¿Me confirma si me escucharon, por favor? Sí, total, perfecto. Sí, Sí, gracias. profe. Héctor, Sí, muchas profe, gracias. perfecto. Jessica, Beatriz, Mónica, Diego, todos, Angie, muchas Sí, gracias. profe, buenas noches.
Bueno, ahora sí, muy buenas noches para todos los que se encuentran conectados. Les doy la más cordial bienvenida a esta nuestra primera web conferencia de gerencia financiera, acá con todos los especialistas. Bienvenidos. Es nuestra primera web. Me voy a permitir presentarme, mucho gusto. Mi nombre soy Freddy Julián Gómez Pedrosa. Soy de profesión ingeniero financiero, especialista en alta gerencia, con una maestría en administración de empresas, actualmente cursando el doctorado en administración gerencial y con varios diplomados en todas las metodologías de educación, docencia, finanzas, aparte administrativa, innovación, TICS, que nos van a permitir pues poder sacarle mucho provecho a este módulo de la gerencia financiera, a este módulo en el cual todos ustedes pues están inscritos y voy a estar acompañándolos con gran gusto en todo este proceso de formación de esta unidad de gerencia financiera. Llevo ya varios años con la UNAD, más de 15 años en la docencia, en varias universidades a nivel también de especializaciones y maestrías. Eh, Quiero que me confirmen si están viendo la diapositiva de la web conferencia. Sí, Sí, señor. señor. Muchas gracias, muy amable. Bueno, pero antes de iniciar, siempre me gusta, y ahorita que los veo tan poquitos, siempre me gusta también conocer mi escenario, el auditorio, a pesar de que estemos por videoconferencia o por sesión sincrónica, como lo queramos llamar, siempre me gusta saber al menos con quién estoy interactuando. Y les voy a pedir el favor rápidamente, en un minutico a cada uno, si puede prender la cámara, bueno, si no, no se preocupe, pero sí que me regalen el nombre, pues, la profesión, qué profesión tiene y si labora, simplemente esas dos cositas, si labora, dónde labora. Entonces voy a comenzar en el orden alfabético que los tengo acá precisamente como participantes. Entonces voy a darle la palabra primero que todo a Angie Paola. Angie Paola, bienvenida, buenas noches. Puede habilitar el micrófono y puede. Hola, profe, buenas noches, compañeros. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, entonces mi nombre es Angie Paola Beltrán. Actualmente soy contadora pública. Digamos que estoy haciendo la especialización para poder ampliar más pues mis temas de conocimiento. Actualmente pues no estoy laborando, digamos que hace 15 días estoy en un cambio de residencia. He venido trabajando en el sector solidario. He trabajado siempre en fondos de empleados. Pues que ahorita actualmente Excelente. pues estoy tratando de ubicarme un poquito nuevamente pues acá en la otra ciudad, organizando pues como mis cosas y pues obviamente sí la idea es retomar nuevamente laboralmente. Perfecto, Angie, bienvenida, muchas gracias. Continuamos ahora con Bueno, Beatriz. Beatriz, bienvenida. Hola, profe. Buenas noches a Hola, todos, buenas noches. compañeros. Bueno, como dice una breve presentación, mi nombre es Beatriz Castillo. Soy egresada de la UNAD, Administración de Empresas, hace 2 años ya, o sea que vuelvo a retomar otra vez la metodología de aprendizaje. Actualmente soy analista de tesorería en Constructora Meléndez. Y bueno, con muchas ganas de aprender, ojalá Dios quiera que cumpla todas las expectativas que tengo, pues esto es para potenciar los conocimientos y las habilidades que ya tengo y bueno, para aspirar a un crecimiento personal y profesional. Así va a ser, Beatriz, bienvenida, muchas gracias. Continuamos con Gracias. Diego. Hola, profe, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, compañeros. Bueno, mi nombre es Diego Burbano, resido en la ciudad de San Juan de Pasto. Soy ingeniero industrial de profesión, tengo una especialización en gerencia de proyectos y trabajé en el sector financiero más de 10 años. Actualmente me encuentro desvinculado laboralmente por atender unos proyectos personales,
pero sigo vinculado en otros trabajos, pero de manera informal con el sector público. Excelente, bienvenido, Diego. Gracias, profe. Héctor, tiene la palabra, bienvenido. Buenas noches, doctor. Buenas noches, compañeros. De profesión soy economista, egresado de la Universidad Militar. Actualmente trabajo con el grupo BVA, más exactamente el sector asegurador, como gestor de coaseguros. Perfecto. Bienvenido, Héctor. Muchas gracias, muy amable. Seguimos con Mónica. Mónica, bienvenida. Buenas noches, profesor y compañeros. Mi nombre es Mónica Andrea Rodríguez Rendón. Soy administradora de empresas. Actualmente trabajo en la alcaldía del municipio donde vivo, que es Madrid, Cundinamarca, y me desempeño como líder de empleo. Bienvenida, Mónica. Excelente, qué bueno. Y terminamos con Jessica. Jessica, bienvenida. Gracias, buenas noches ya. ¿Sí me escuchan? Sí, perfecto. Un poco de fallas con la red. Buenas noches a todos. Mi nombre es Jessica Prado. Soy de profesión contadora pública. Actualmente trabajo en el Banco Mundo Mujer. Yo resido en la ciudad de Popayán. Trabajo en el banco, pero me desempeño en el área de impuestos. Digamos que estoy un poquito alejada del tema de finanzas, ¿no? de cálculos y todas esas cosas. Estoy un poco alejada de eso. Pero sí con muchas expectativas, con ganas de aprender, con ganas de crecer profesionalmente, y muchas gracias por el espacio. Gracias a usted, Jessica, muy amable. Bueno, a todos bienvenidos nuevamente. Siempre me gusta sobre todo conocer las profesiones de cada uno de ustedes, debido a que pues también obviamente uno aborda los contenidos y las temáticas también teniendo en cuenta eso, la profesión. Hay muchas profesiones, como escuché, que de pronto no abordan mucho en el área financiera, y sé que de pronto pues nos toca también reforzar en aspectos de pronto generales, que la gran mayoría de pronto de profesiones que tienen que ver con el área administrativa o financiera profundizan un poco más, pero eso no hay problema. Todos vamos a estar en el mismo nivel, que es lo importante. Bueno, entrando ya un poco más en materia, quiero comentarle la dinámica que tengo preparada para esta web, como la he venido desarrollando en varios semestres que la he estado dirigiendo. Primero les voy a dar todo lo que es, llamémoslo así, el tema de esta actividad, de este foro, todo lo que ustedes necesitan conocer o necesitan recordar, porque para mí todos ya lo conocen, lo vamos a simplemente a recordar, ¿sí? Que esto les va a dar todas las herramientas para poder desarrollar lo que tenemos pendiente por desarrollar. Entonces, la metodología, voy a estarles dando primero el tema, toda la temática, abordar todos los contenidos, y al final voy a hablar un poco de la actividad que tienen que presentar, cómo la van a hacer, todo lo que tiene que ver con el simulador y demás, para que tengan toda la tranquilidad de que una vez finalizada esta web, o los que no pudieron ingresar por algún motivo, porque yo sé que no es que no hayan querido, sino que no pudieron, puedan con la grabación tener, uno, la claridad en los temas y la temática, la recuerden. Obviamente esto es una especialización, la vamos a recordar. Y dos, para que tengan claro qué es lo que hay que hacer en la actividad y cómo lo vamos a hacer, ¿ok? Cualquier duda, cualquier inquietud, por favor, de una vez me levantan la mano, me interrumpen y la vamos abordando. De igual manera, muchas veces pregunto, ¿todo claro? ¿Está entendido? Y espero que me respondan un ok o manita arriba o algo, una seña, si no quiere habilitar el micrófono, pues simplemente para saber al menos que estamos en línea y que estamos conectados, ¿ok? Entonces, por ahora, ¿me confirman si ya ven la diapositiva? Sí, señor. Sí, profe. Muchas gracias. Bueno, voy entonces a ponerla en modo presentación, para que pues cada vez que vayamos o vaya yo acá moviendo, la puedan ir ejerciendo. Bueno, todo el mundo, como ustedes saben, todo el tema de la gerencia financiera, pues tiene varios objetivos principales,
que tienen que ver con todo lo que es las finanzas de las compañías. Ustedes saben que cualquier decisión, buena o mala, como gerentes, como CEOs de nuestra compañía, como vicepresidente financiero, desde el área que usted esté, obviamente el nivel directivo, son de gran responsabilidad. Una buena decisión puede llevar a que la empresa crezca exponencialmente o lo contrario, una mala decisión puede llevar a una empresa a muchas incertidumbres. Entonces, siempre he dicho que nosotros debemos conocer la empresa y más que la empresa debemos conocer los estados financieros y las finanzas de la empresa. ¿Por qué? Porque si no, pues obviamente no vamos, el que no conoce no puede analizar y no puede tomar decisiones. Si ustedes cada uno me pregunta qué hace cada uno, pues voy a poder hablar muy poco. Pero si me preguntan qué hago yo, pues obviamente les voy a hablar con ventajas, desventajas, voy a poder analizar. Así pasa con las finanzas. Cuando uno conoce la generalidad y los contenidos, puede analizar cualquier empresa. Pero si uno tiene esas deficiencias en tips muy generales de finanzas y demás, se hace un poco, no llamemos difícil, sino un poco demorado la toma de decisiones. ¿Ok? Entonces, en cuanto a gerencia financiera, podemos tener en cuenta algo muy importante que es el objetivo básico del análisis financiero. Primero que todo, yo quiero que me cuenten nosotros para qué hacemos análisis financiero o para qué sirve hacer análisis financiero. Para saber cómo está la empresa y cuál es el direccionamiento de las dificultades de la empresa. Ok, Dumer, muy bien, muchas gracias. Para saber cómo está la empresa, ¿qué más? ¿Qué más? Para tomar decisiones. Bien, Héctor, para Para tomar tomar decisiones. decisiones. Perfecto, perfecto. ¿Quién más? ¿Alguien más? ¿Cuál creen que es el objetivo básico del análisis financiero? Precisamente eso, lo que dijo Héctor, la toma de decisiones. Cuando yo para qué le hago un diagnóstico a una empresa, yo para qué analizo una empresa, yo para qué empiezo a auditar una empresa, listo, primero para saber, como decía Dumer, cómo está, ¿cierto? Pero más allá de saber cómo está, qué sigue o después o cuál es el paso posterior a eso, a saber cómo está, la toma de decisiones. Aquí yo voy a saber o voy a determinar o voy a tomar la decisión de qué hacer para que la empresa, si está creciendo, se mantenga y siga creciendo, o si por lo contrario está decayendo, qué estrategia o qué voy a hacer para qué, para cambiarle el rumbo y poder fortalecer mi empresa. Vamos a empezar a mirar algo que es muy importante, como les decía, que ya todos ustedes conocen, y es los estados financieros. Antes de empezar por los básicos y los primordiales, los estados financieros, ¿cómo podríamos definir qué son los estados financieros? ¿Qué son los estados financieros para usted? A ver, ¿qué podemos decir? La situación financiera en la cual se encuentra una empresa. La situación financiera con se encuentra una empresa. ¿Quién más? ¿Qué más podemos decir Para acerca? ¿Cómo, Angie? exactamente, es para saber exactamente en la liquidez que se encuentra una compañía. Ok, para saber quién encuentra la compañía, perfecto. Exactamente, los estados financieros, primero que todo, son informes, ¿no es cierto? Son informes debidamente estructurados, que hay muchas clases de estados financieros también. ¿Por qué? Porque cada uno me va a demostrar o me va a dar un resultado específico, así como está el estado financiero del balance general, o estado de situación financiera, está el estado de pérdidas y ganancias, está el flujo efectivo, está el estado de fuentes y usos o usos y aplicaciones, ¿cierto? Hay muchos estados financieros, pero en sí el estado financiero es un informe tipo diagnóstico, ¿no es cierto?, que me indica
cómo se encuentra la empresa financieramente. Perfecto. Vamos a empezar a recordar el primero, o uno de los más importantes, porque todos son importantes, y es el balance general, el cual pues obviamente me suministra ¿qué? La información acerca de la situación y desempeño de la empresa, cómo está la empresa, ¿no es cierto? Cuáles son sus activos, cuáles son sus pasivos y demás. El balance general, ¿quién me dice cómo está conformado? ¿Quién me puede comentar cómo está conformado el balance general? Por los activos, los pasivos y el patrimonio que tiene la empresa. Muy bien, Mónica, excelente. Ya lo tenemos acá, activos, pasivos y patrimonio. Perfecto. Ahora les hago una pregunta. Si yo les digo, definamos los activos, definámoslos, ¿qué podemos decir? ¿Cómo podemos definir los activos de una empresa? Activos corrientes y activos no corrientes. Héctor, muy bien, pero esa es la clasificación, ¿cierto? La clasificación. ¿Cómo definir qué es un activo? ¿Qué son los activos? ¿Qué son los Indica activos? lo que posee la empresa. Lo que posee la empresa, dice Mónica. Jessica iba a decir algo. Los recursos, sí. Los recursos de la empresa. Ok. ¿Quién más? Capital de Que trabajo. corresponde a la Capital de trabajo, dice Dumer. ¿Cómo? ¿Qué me decía? ¿Alguien más? Escuché por ahí, no alcancé a ver. Capital de trabajo. Si yo les digo, definamos en una sola palabra los activos. Perdón, un minutico que va pasando acá por el lado de la universidad una ambulancia. Ya, qué pena. Si yo les dijera, definamos con una sola palabra los activos, ¿qué son? ¿Qué podríamos decir? ¿Cómo definimos los activos en una sola palabra? Dinero. Dinero, dice Héctor. ¿Qué más? Capital. Beatriz dice capital. ¿Dumer qué dijo? No entendí. entradas. Entradas, ¿qué más? Positivo. Bienes y derechos. ¿Cómo, Jessica? Bienes y derechos. Muy bien. Está el mío, profe. Pusiste en mute el micrófono, profe. Está el mío, profe. Gracias, gracias. Así me gusta que me avisen. Ok, perfecto. Esos son los activos, ¿no? Los podemos definir como ¿qué? Los bienes de la empresa. ¿Ok? Los bienes activos son bienes de la empresa, que se clasifican, claro, como Héctor nos dijo, corrientes, no corrientes o fijos, ¿cierto? Ya lo miraremos, ya lo conocemos, pero tenemos claro entonces que activos son bienes de la empresa. Ahora les hago otra pregunta. Los pasivos, ¿qué son los pasivos? ¿Cómo definimos los pasivos? Las deudas, como las deudas o obligaciones que tiene una empresa. Obligaciones. Ok, ¿quién más? Ya escuché a Diego, ¿quién más? Obligaciones. Obligaciones, dice Héctor. Obligaciones. ¿Sí? Qué pena, dice UDR Cali, qué pena. ¿Quién me habla ahí en UDR Cali? Qué pena. Está logueado como UDR Cali Eva Caterine. Sí, señor. Ah, ok, Eva, gracias. Es que me sale UDR Cali y después Eva. Entonces ya me gusta dirigirme por cada nombre. Muy bien, Eva. Entonces, pasivos, exactamente ¿qué son? Son las deudas externas, ¿no es cierto? Deudas externas, o sea, todas las deudas y compromisos que tienen las empresas, ¿no es cierto? Lo tenemos claro. ¿Ok? ¿Con quién tiene deuda la empresa? Con los ¿Con quién acreedores. tiene los Proveedores. proveedores, bancos? Ok, muy Bienes y bien. Con ¿Cómo? Con los empleados. socios. No, Empleados, Con exacto, los socios perfecto. accionistas. Muy bien, ok. Entonces tenemos claro activos, bienes, pasivos, deudas externas. Cuando hablamos del patrimonio, ¿cómo lo podemos definir? Patrimonio.
Es el resultado neto de los activos menos las deudas. Eva, pero ¿por qué no me dijo entonces que el activo era pasivo más patrimonio? Ah, fíjense, y gracias por su aporte. Fíjense, estimados especialistas, cómo con los activos de una vez empezamos a disparar bienes, efectivos, las cosas que tiene la empresa, en fin, ¿cierto? Y pasivos empezamos a bombardear deudas, que los bancos, que los proveedores. ¿Patrimonio qué es? Sin hablar de la fórmula matemática del balance, sin hablar de que es la resta de activos menos pasivos. Definir patrimonio, a ver, O sea, ¿cómo, También son Dumer? bienes, también son bienes que capital. tiene la empresa, sean materiales o Mm, inmateriales. Jessica, ¿los bienes entonces pueden ser activos y patrimonio? O sea, ¿una cuenta puede estar en el activo y en el patrimonio a la vez? No, ¿no es cierto? O es activo o es patrimonio. ¿Qué decía Dumer? El capital, El capital es una cuenta del patrimonio, Dumer, sí, pero ¿qué es patrimonio, cierto? Fíjense en que cuando yo les dije activos, nadie me dijo efectivo, bancos, cuentas por cobrar, edificios, ¿no es cierto? No, definimos activos. Pasivos lo definimos, nadie me dijo seguridad social, la nómina, proveedores, cuando ya les pregunté, ¿cierto? Dijimos deudas, compromisos. ¿Qué es el patrimonio? Entonces, ¿cómo lo podemos definir? Profe, sería como el conjunto de bienes y obligaciones que tiene una persona o la Diego, empresa. Diego, pero si tú me dices que es el conjunto de bienes, entonces yo podría decir, entonces los bienes son activos y son patrimonio a la vez. Un vehículo es un activo y a la vez es un patrimonio. Entonces tendría que estar dos veces en el balance, ¿no es cierto? Ya. ¿Cierto? Fíjense y no se preocupen, yo voy a dar la explicación y todo, pero me gusta hacer el ejercicio porque fíjense en que hay cosas de pronto muy generales que en el día a día nosotros creemos que de pronto las manejamos, pero mire que cuando ya empezamos a analizarlas a profundidad, de pronto es diferente, ¿cierto? Les voy a mostrar o les voy más bien a hacer una pregunta a través de un ejemplo y una pregunta, les voy a dar la explicación de qué es patrimonio o cómo lo podemos definir. ¿Cuáles son ahora sí, las cuentas del patrimonio? Entonces, creo que Dumer era el que decía capital, ¿cierto? ¿Qué es el capital? O acciones o según el tipo de empresa le pueden dar una denominación. ¿Qué es el capital? El capital que registramos en el patrimonio, ¿qué es? ¿Son los recursos para poder desarrollar la actividad de una empresa? ¿Y quién los coloca esos recursos? Los inversionistas. Muy bien, Beatriz. Exacto. El capital es el aporte que hicieron los accionistas, ¿no es cierto? Les hago una pregunta, y si un socio se quiere retirar, ¿qué hay que hacer? Si un socio ya no quiere estar en la empresa, ¿qué hay que hacer? Liquidar, ¿Se le entrega sus utilidades? Se le liquidarla. entrega sus utilidades. No, no, no podemos liquidar la empresa, porque si los demás socios queremos continuar, ¿no es cierto? Liquidar Si la los sociedad, demás socios, no, no es necesario. Hay uno, puede que algún otro socio le compre su participación, ¿cierto? Dos, podemos buscar otro socio que quiera entrar a la compañía y compre su participación, porque obviamente él tiene unos aportes puestos ahí o un capital, ¿cierto? Según el tipo de empresa, pues le tienen nombre, pero conclusión es lo mismo, es lo que aportó el socio para la empresa, ¿no es cierto? Ok, perfecto. Entonces, primera cuenta capital, aportes o acciones, dependiendo de la empresa, es el aporte de los socios, lo que colocaron los socios ahí para el desarrollo de la empresa. Otra cuenta del patrimonio, ¿cuál es? ¿Cuál es otra cuenta del patrimonio? Las utilidades, ¿no? Las utilidades o pérdidas, obviamente, pero no, vamos a pensar que hubo utilidades, ¿cierto? Entonces,
Les hago una pregunta. Ustedes como presidentes de la compañía, como gerentes o como el CEO de la compañía, si yo digo en la compañía, en el año 2023 tuvimos 5.000 millones de utilidades, les pregunto, ustedes como gerentes pueden determinar qué hacer con esos 5.000 millones de utilidades y pueden invertir en activos y pueden pagar pasivos y deudas. ¿Son autónomos ustedes en eso si son el CEO o el gerente o el presidente de la compañía, como lo queramos denominar, la cabeza? No, no, ¿Por tiene que qué, ser una junta Beatriz? directiva. Muy bien. No tanto junta directiva, sino asamblea de accionistas, ¿no es cierto? ¿Por Ajá. qué? Perdón, sí, señor. Porque, sí, señora, porque no se preocupe, porque las utilidades de quién son, de la empresa. No, de los accionistas. Muy bien, Héctor. Las utilidades son de los accionistas. Entonces, fíjense, uno, el aporte de quién es de los accionistas. Si el accionista se quiere ir, o se lo compra a otro y le da su aporte, o en última la empresa le puede entregar su aporte si hay recursos y todo eso, y se va. Ese dinero es de él porque él lo colocó, ¿cierto? Dos, la otra cuenta. Si hay, utilidad, ¿de quién son las utilidades? De los socios. Yo puedo llegar como gerente y decirles, con 5.000 millones que nos ganamos, les traigo 10 proyectos maravillosos, lo máximo, les muestro el estudio, les muestro el proyecto, les muestro que son la prefactibilidad y que da positivo y que es viable y que nos va a rentar, pero si ustedes como accionistas me dicen, no señor, reparta las utilidades, reparta los dividendos, puedo tener 1.000 proyectos, pero yo hago lo que ustedes dicen porque son los dueños y les entrego las utilidades, ¿cierto? Entonces, fíjense en que las dos cuentas más representativas del patrimonio son de los socios, eso no es de la compañía, ¿no es cierto? Las otras cuentas que son las reservas, pero eso es algo contable, ¿no es cierto? Eso no es que me genere realmente, llamémoslo así, un valor real para la empresa. Entonces, ¿qué sucede en este sentido? Fíjense que el patrimonio no es que sea de la empresa son los activos, ¿cierto? ¿Qué sucede? Que tenemos el chip mental, ¿cierto? Que ¿qué decimos? Cuando a mí me hablan de finanzas personales es diferente, porque en mis finanzas personales yo sí, a mí sí me dicen cuáles son sus activos y yo digo, bueno, mis activos, yo tengo una casa, el carro, en fin, ¿cierto? Y cuando me dicen, ¿y cuál es su patrimonio? Yo también digo, mi patrimonio, lo que le voy a dejar a mis hijos de patrimonio es la casa, el carro, en fin, ¿cierto? Ahí sí, en finanzas personales, porque somos uno solo, soy yo. Pero cuando estamos hablando en finanzas corporativas o finanzas empresariales, son dos personas diferentes, una la empresa, otra los socios. Así la empresa sea del mismo socio, son dos personas, una jurídica y otra natural, ¿sí? Entonces, fíjense en que el patrimonio realmente lo puedo determinar como, ahora sí lo ven ahí en pantalla, el patrimonio son deudas internas. ¿Por qué internas? Porque es con los socios, es lo que la empresa le debe a los socios, ¿no es cierto? Les voy a dar otra explicación ahora sí matemática por qué deudas internas lo podemos valorar. Y no se preocupen que a veces doy también en la maestría con contadores, con auditores, con revisores fiscal y después de esta explicación caen en cuenta y dicen, profe, tanto tiempo manejando contabilidad y llevando empresas ¿verdad? Y no habíamos visto desde ese punto de vista. Es parte del libro que estoy haciendo como mi tesis doctoral y precisamente va en eso. El patrimonio en las finanzas corporativas son deudas internas y le voy a decir también por qué matemáticamente. Los activos de la compañía, ustedes saben que activo es igual a qué? A pasivo más patrimonio. Eso es la regla general para que esté cuadrado el balance. Entonces, ¿qué podemos hacer? ¿Cómo usted consigue los activos? Usted como gerente, todos los análisis y todo lo que veamos en este curso lo vamos a ver desde su punto de vista como gerente, como presidente o como CEO de la compañía. Entonces,
¿Cómo adquiere usted los activos? Si usted necesita una máquina como gerente, si usted necesita un edificio, un vehículo, ¿cierto? ¿Cómo adquiere los activos? Solo de dos formas, no hay ninguna otra. ¿Cuáles son esas dos formas? Capital propio y deuda. Perfecto. Héctor, usted lo ha dicho, con pasivo o con patrimonio. Muy bien. Entonces, fíjese que, ¿cómo financia usted los activos? O con pasivo, le digo a un proveedor que me lo traiga a crédito, o voy a los bancos y pido un crédito, o me endeudo con otra persona, pero eso es pasivo. O con patrimonio, lo que aportaron los socios, ¿cierto? Y si yo llego a asociarme a esta compañía es porque voy a esperar una rentabilidad. Yo no vengo a asociarme a la compañía solo por decir que soy el dueño, porque muchos de ustedes, por ejemplo, que tienen acciones de Ecopetrol, ustedes pueden llegar a Bogotá al edificio principal de Ecopetrol con la acción y no nos dejan entrar ni siquiera el vigilante, así le mostremos que somos dueños, ¿cierto? Porque no, y cuando uno se asocia en una compañía es esperando una rentabilidad, una utilidad, no por decir o por... No, entonces, ¿qué sucede? Se crea una deuda, un compromiso con los socios, ¿ok? Entonces, fíjense que los activos solo los podemos financiar o con pasivos o con patrimonio. Ambos son deudas que le prestan a la empresa. Yo llego al patrimonio y digo, listo, voy a aportar 10.000 millones. Listo, cada vez que haya utilidades, voy a recibir de esas utilidades. Pero si en algún momento veo otro proyecto mejor, obvio, y la empresa va bien, ¿cierto? Y yo quiero retirarme, alguno de ustedes, socio mío, o me compra, o si la empresa tiene flujo efectivo, el capital me entrega mi aporte y el de ustedes, pues obviamente va a crecer un poco más. ¿Y qué sucede? Me fui. Me entregaron mi dinero. Fíjese que son deudas internas. Fíjense en que cuando empecé y les hice la primera pregunta sobre patrimonio, todos, unos hablaban la fórmula matemática, otros tenían la duda, decían los bienes, derechos, obligaciones. ¿Qué sucede? Que uno en Google, en Internet, en todos lados, cuando siempre busca qué es patrimonio, ¿cierto? Sale la teoría, eh, voy a parafrasearla, y casi siempre dice, es lo que queda de coger sus activos y pagar sus pasivos. Claro, pero eso es una ecuación matemática, coger 100 millones de activos, quitarle 30 millones de pasivos, me da 70 millones de patrimonio, pero eso no me está definiendo, ¿cierto? O lo que dicen también a veces es el resultado del pago de todas las deudas, compromisos y bien y deudas que tiene la empresa con los bienes, con los activos, pero vuelvo y digo, solo estoy nombrando ¿qué? Una ecuación matemática o estoy explicando una ecuación matemática. Entonces, fíjense cómo también teniendo esto claro, todos los análisis que vamos a hacer y todo lo vamos a comprender un poco más fácil, de una manera más dinámica, llamémoslo así. ¿Dudas o inquietudes hasta el momento o está todo claro? Claro, profe. Claro hasta el Muchas momento, profe. gracias por la respuesta. Claro. Tranquilo, si alguien no está de acuerdo o quiere un punto de vista, obvio, a eso venimos acá, a abrir el foro. Esto no es que el profe es el único que tiene la última palabra y todo, no. Obviamente vamos es entre todos alimentando el proceso, ¿no es cierto? Bueno, ¿qué tenemos también después del balance? Tenemos el estado de pérdidas y ganancias o PIG más conocido, que nos muestra que la situación actual de la empresa como resultado del periodo. ¿Cómo así? Claro, en conclusión o en otras palabras, el PIG que nos muestra cómo le fue a la empresa en ese periodo. ¿Cuál periodo? En el mes que estamos analizando, en el semestre que estamos analizando, en el año que estamos analizando. Muchas veces hasta hay en compañías que lo hacen diario, ¿sí? La estructura, prácticamente, yo sé que todos la manejan, la conocen. Primero todas las ventas, empezamos a descontar todos los costos, gastos. Si tuvimos gastos financieros, nos da una utilidad antes de impuestos, después le quitamos los impuestos y finalmente nos va a dar el resultado del ejercicio. Nos va a decir si hubo utilidad o si hubo pérdida, ¿ok? Perfecto. ¿Qué tenemos también? Otro de los estados financieros es el flujo de efectivo.
¿Quién me puede decir qué me muestra o para qué es el flujo de efectivo? Es la plata que tenemos para responder con los gastos que tengamos inmediatos, por decirlo de esa manera. Ok, Mónica dice que es el dinero que tenemos para responder con los gastos inmediatos. ¿Quién más? Yo creo que la liquidez inmediata de una empresa, ¿no? La liquidez inmediata de una empresa. Y si yo voy a proyectar el flujo efectivo varios meses y yo voy a decir, bueno, voy a montar el flujo efectivo de estos 6 meses o 8 meses que quedan del año, ¿qué me muestra? ¿Qué puedo ver con el flujo de efectivo? ¿Qué tan efectiva ha sido nuestra cartera? ¿Qué tan efectiva ha El sido recaudo de cartera, nuestra mejor dicho. cartera, el recaudo de cartera? O Ok, cómo estamos vendiendo, si de contado, a cuánto crédito. ok, ok. Bueno, perfecto. Vamos a mirar qué podemos decir del flujo de efectivo. Lo que comentaba primeramente Héctor y Mónica se refiere más al capital de trabajo, ¿cierto? Cuando decimos los recursos con los que cuento para operar, eso es capital de trabajo. Cuando hablamos de flujo de efectivo, que es un estado financiero, ¿cierto? El flujo de efectivo me muestra las entradas y salidas reales, ¿sí? De dinero de la compañía. ¿Qué me va a entrar realmente y qué me va a salir realmente, ¿no es cierto? La cartera la podemos mirar ahorita más adelante cuando miremos las razones financieras, Mónica. ¿Por qué? Porque yo puedo vender muchísimo, pero poco a crédito, pero acá no me va a reflejar en el flujo efectivo en ese momento que fue a crédito y que fue de contado, ¿no es cierto? ¿Qué me muestra el flujo efectivo? Todas las entradas del periodo y todas las salidas reales del periodo. Entonces, si yo voy a proyectar mi flujo de efectivo, ¿qué voy a hacer? Acá tenemos la estructura. ¿Qué digo? Primero, voy a mirar todos los ingresos que me van a entrar a la compañía, todos los de las ventas prácticamente, o si tengo otros ingresos adicionales, los voy a proyectar. ¿Qué hago después? Le quito todos los egresos, ¿cierto? Eso le quito también si tengo egresos por intereses de préstamos, ¿ok? Si lo quito. Gastos no erogables. Cuando hablamos de gastos no erogables, ¿a qué nos referimos? ¿Alguien sabe? Gastos no erogables. No se preocupen, son los gastos que realmente no me sale dinero. ¿Como cuáles? ¿Qué gasto o qué disminución me da a mí que no es una salida real de dinero? Depreciación. Excelente, Beatriz, muchas gracias. La depreciación, ¿cierto? La depreciación a mí me descuenta, ¿sí? Si yo digo que tengo 100 millones de activos fijos que se deprecian y tengo 30 millones en depreciación, para mis impuestos, yo no voy a pagar impuestos sobre 100 millones. Yo le voy a quitar la depreciación y los impuestos los voy a pagar sobre ¿qué? Sobre 70 millones. Entonces, fíjense que cuentas como la depreciación, aunque no son salidas de dinero, las tengo en cuenta en el flujo efectivo. Fíjense que acá viene ustedes me podrían decir, profe, pero se está contradiciendo. ¿Por qué? Porque si el flujo de efectivo me muestra solo las entradas y salidas reales, que realmente me sale dinero, ¿no es cierto? ¿Por qué tiene en cuenta la depreciación? Ya lo vamos a ver. Entonces tenemos acá en la diapositiva, están viendo la diapositiva del flujo efectivo, ¿verdad? Sí, señor. Dale. Entonces, en la primera que nos dice, bueno, sumo todos los ingresos sujetos a impuestos, listo, todas las ventas. A eso le quito los egresos, todo lo que eso. Después, ¿qué le quito? Los intereses. ¿Por qué los intereses únicamente?
y no toda la cuota del crédito? ¿Por qué solo descuento de intereses y no toda la cuota del crédito? ¿Alguien sabe? Porque es la cuota del mes o la salida del mes del pago de interés de ese mes del total de la deuda. No Héctor, estoy pagando pero si yo pago una cuota de 2 millones, Héctor, y 1.500.000 es para capital y 500 son para intereses, ¿por qué aquí en el tercer punto me dice intereses del préstamo? Ahí no me dice la cuota del préstamo, ¿no es cierto? Solo me dice intereses del préstamo, porque yo solo descuento los intereses, 500.000 de la cuota y no los 2 millones completos de la cuota. porque es un gasto. O sea, el Y interés es un pago adicional de la deuda, ¿no? Porque yo tengo digamos que el capital, y a ese capital yo tengo que pagar un interés por el uso de ese capital que no me corresponde a mí, que va, digamos, que a la entidad bancaria. no, pero usted lo paga, usted es una salida, usted paga Sí, pero completo la cuota, usted paga la cuota completa todos los meses, ¿cierto? El abono a capital y el interés usted lo paga completo. La pregunta es, ¿por qué acá solo tengo en cuenta los intereses y no la cuota completa? ¿Dónde están los contadores? Ahorita escuché por ahí dos contadores, dos, tres contadores en la presentación, pero no se preocupen, les voy a comentar por qué. Porque más abajo, ¿qué dice? Utilidad antes de impuestos. Cuando usted tiene un crédito, incluso nosotros los que declaramos renta como persona natural, si usted tiene un crédito con el sistema financiero o si usted paga con tarjetas de crédito y demás, cuando usted va a presentar la declaración de renta, ¿qué le dice el contador? Deme todos los extractos bancarios, deme todos los formatos o informes que le dan los bancos, donde le dice cuánto fue intereses, cuánto fue la retención, en fin. ¿Por qué? Porque por ley, usted todos los créditos que pague al sistema financiero, los intereses, no toda la cuota, sino los intereses, los puede descontar ¿de qué? De impuestos. Es por eso que aquí en la primera parte solo tomamos los intereses del préstamo. ¿Qué seguimos después? Gastos no erogables, o sea, la depreciación. Fíjense que cogimos todos los ingresos y le estamos quitando lo que gasté o lo que pagué, ¿ok? Teniendo en cuenta la depreciación. ¿Y qué me da? Me da igual a qué? Utilidad antes de impuestos, la utilidad antes de pagar los impuestos. Si yo no hubiera tenido en cuenta ahí la depreciación, y no hubiera tenido en cuenta ahí los intereses del préstamo, esa utilidad antes de impuesto me va a dar más alta y yo estaría liquidando un impuesto mayor que no debe ser así, porque la norma, la ley me permite a mí que determinar una utilidad descontando los intereses y la depreciación. Entonces, cuando me da acá utilidad antes de impuestos, esto me va a generar un qué? Un impuesto más bajito. Voy a pagar menos impuestos. Obviamente, después, ¿qué hago? Le quito el impuesto a esa utilidad y ya me da ¿qué? Aquí en esta parte, utilidad después de impuestos. Cuando yo ya tengo esa utilidad después de impuestos, quiere decir que ahí voy con mi flujo de efectivo. Yo ya desconté lo que podía descontar antes de impuestos. ¿Qué viene después? Fíjense en que dice más ajustes por gastos no erogables. ¿Cómo así? Aquí viene la explicación. Yo arriba tuve en cuenta la depreciación, ¿para qué? Para disminuir impuestos, ¿no es cierto? Pero la depreciación no es una salida de dinero, eso es algo contable. Entonces, ¿qué sucede? Como yo ya calculé el impuesto y ya determiné mi utilidad, descontando la depreciación, ahora le voy a volver a sumar la depreciación o le sumo los ajustes por gastos no erogables. ¿Sí? Quiere decir, vuelvo y le sumo la depreciación, ¿para qué? Arriba se la resté, acá abajo se la sumo, ahí el efecto del flujo va a ser cero. ¿Sí? Pero sí la tuve en cuenta arriba para calcular solo el valor del impuesto real, el que voy a hacer. ¿Qué viene después? Ingresos no sujetos a impuestos, si tengo algún otro tipo de ingresos, menos egresos no sujetos a impuestos, más el préstamo. Bueno, acá en los egresos que dicen no sujetos a impuestos, Héctor, ahí va el otro parte de la cuota, es una salida. Yo pagué al banco la cuota del crédito, los 2 millones de pesos, entonces arriba coloco 500.000 de intereses y abajo sí coloco lo que abono a capital, 1,5 millones.
La sumatoria me da los 2 millones de la cuota. Entonces, abajo, ¿por qué le quito los egresos abajo? Porque por el capital que yo pago, el gobierno no me va a descontar impuestos. Entonces, por eso lo hago después de esa utilidad. Le sumo algún préstamo, si hice algún préstamo adicional, si presté dinero, lo sumo, ¿sí? Le quito la amortización de la deuda, ahí está, y al final me da el flujo de caja. ¿Qué significa ese flujo de caja al final? Ese flujo de caja me dice realmente lo que en ese periodo voy a tener de efectivo. ¿Me va a quedar dinero? ¿Me va a dar positivo o me va a dar negativo, que sería que no me alcanza el dinero para lo que tengo proyectado en ese periodo? Casi siempre el flujo de efectivo lo proyectamos por meses, por semestres o por años. ¿Y para qué me sirve ese flujo? Uno, ya decíamos, para saber las entradas y salidas reales de dinero. Y dos, ¿para qué? Para poder proyectar, para yo poder saber si proyecto de acá a diciembre, miro, ay, en octubre me da negativo. O sea, en octubre no me va a alcanzar según las ventas que tengo proyectadas y los gastos que tengo proyectados, no me va a alcanzar el dinero. Entonces, ¿qué voy a hacer? ¿Qué estrategia voy a tomar? ¿Para qué? Para poder suplir esos recursos que me faltan en octubre. O en diciembre voy a tener exceso, me va a sobrar mucho dinero. ¿Qué voy a hacer con ese excedente de recursos, de capital? ¿Los voy a invertir? ¿Voy a proyectar con ese recurso? Entonces, más bien un pago de la deuda para dejar de pagar intereses. ¿Qué voy a hacer? Entonces, el flujo efectivo que me permite proyectar cómo van a ser mis entradas, cómo van a ser mis salidas y con esos recursos finales, si me sobran, ¿qué voy a hacer? O si me hace falta, ¿qué debo hacer en ese mes? ¿Para qué? Para que tenga un resultado positivo y no sea el negativo que me están dando. Vamos ahí todos, dudas o inquietudes con el flujo. No se preocupen que no los voy a poner a analizar así, pero sí me interesa que tengan claro cómo es la estructura y sobre todo cada estado financiero, qué le genera o qué le permite observar. ¿Ok? ¿Todos ok? Ok. Ok. Dudas o Sí, profe. inquietudes. Me preocupa cuando los veo tan callados porque yo digo, o los tengo locos o está todo claro. Espero que sea la segunda. Ok, perfecto. Entonces vamos ahora con, señora. Por ahora vamos bien. Ah, bueno, qué bien, Beatriz. Muchas gracias. El estado de fuentes y usos. Este es otro estado que nosotros manejamos dentro de las finanzas para hacer todo ese análisis o diagnóstico financiero. Profe, pero ¿por qué me está hablando de todos estos estados financieros, de qué es y todo? Claro, porque estamos precisamente ahorita haciendo ¿qué? Un diagnóstico. Vamos a hacer un diagnóstico completo a una empresa con unos indicadores donde voy a tener que proyectar un balance, un PIG, un estado de fuentes, en fin. Entonces, debo más o menos tener claridad o saber a qué le apunta cada estado financiero. Tenemos el otro estado financiero que es el de fuentes y usos. Este estado financiero de fuentes y usos obviamente es muy parecido al flujo de efectivo. ¿Por qué digo yo que es muy parecido? Porque obviamente me muestra todas las fuentes, o sea, de dónde me ingresó el dinero, ¿sí? Y me muestra también todos los usos o aplicaciones en qué invertí o cómo utilicé esos recursos que me entraron. Espérenme que, cómo me invertí esos recursos que me entraron. Vamos a hablar primero de las fuentes, ¿ok? O del origen. También lo pueden encontrar ustedes en los libros como fuentes o origen. ¿Cuáles son las fuentes o orígenes de dinero que puede tener la compañía? Uno, la utilidad. Obvio, si le dio utilidad, pues es una fuente de dinero. ¿Para qué? Para poder seguir operando. Dos, la depreciación. Ahorita decíamos, a pesar de que no es salida de dinero,
¿cierto? La depreciación me disminuye impuestos. O sea, yo me economizo un dinero, es una fuente también que tengo ahí. 3, el incremento de capital. Aquí hago una pregunta. Cuando hablamos de incremento de capital, ¿a qué nos referimos? Una fuente para la empresa de recursos, incremento de capital, ¿a qué nos referimos? ¿Son nuevos aportes de los accionistas? Perfecto, Beatriz. Al aporte, a la inyección o al apalancamiento por parte de los accionistas, exacto. Incrementaron su capital. No quieren endeudar la empresa, ellos inyectan capital, aumentan el capital. El aumento de los pasivos. ¿Por qué el aumento de los pasivos es una fuente? ¿Por qué el aumento de los pasivos me genera recursos? ¿Por materias? ¿Podemos solicitar un préstamo para eso? Perfecto, Mónica. Porque yo puedo ir y cómo aumento los pasivos, cómo aumento mis deudas, endeudándome, ¿cierto? Yo necesito recursos, entonces voy al pasivo y me endeudo, me ingresa dinero, ¿ok? Y quinta, la disminución de los activos. Cuando hablo de disminución de activos, ¿a qué me refiero? Venta de algún bien. Muy bien, yo tengo un edificio, una bodega, ya no la necesito, en fin, entonces vuelvo y la tengo en cuenta y precisamente la disminución de activos me sirve para eso como fuente de ingresos. Obviamente esa disminución me sirve porque pues al vender un activo, un vehículo, una máquina, un edificio que ya no utilice o que ya no necesite la empresa, ¿qué va a hacer? Me va a generar una fuente o un ingreso adicional. Y los usos, ahora sí, ¿en qué aplico o en qué utilizo yo esos recursos? Uno, aumento de activos. Un ejemplo de un aumento de activo. Comprar maquinaria, Perfecto, comprar instalaciones, perfecto. Disminución de pasivos. Un ejemplo de disminución de pasivos. Yo utilizo la plata disminuyendo pasivos. Un ejemplo. Pagando proveedores. Perfecto, Eva, pagando proveedores, pagando créditos. Muy bien. Pérdidas netas. Claro, si tuve pérdidas, pues yo voy a poner ese dinero para cubrir las pérdidas. Pago de dividendos. Utilizo los recursos pagando dividendos. ¿Qué es el pago de dividendos? ¿A qué ¿Pago a los llamamos? socios? Perfecto, Mónica. Al pago de las utilidades de los socios le llamamos pago de dividendos. Y readquisición de acciones. De eso hablábamos ahorita. ¿Qué es la readquisición de acciones? cuando uno de los socios quiere vender las acciones, entonces los que tengan capacidad para comprarla, pues lo hacen o la misma empresa adquiere Ojo, eso. Beatriz. Pues, Sí, perfecto, lo dijo bien, pero la no, readquisición es de la misma empresa. de la misma Sí, empresa. únicamente, sí. Si le compra a otro socio, no es readquisición de acciones porque ya es el dinero del otro socio, el que utilizan, ¿no? Acá en el uso sí es el dinero de la misma empresa, lo que hablábamos ahorita. Perfecto. Okay. Se va el socio, readquisición es que la misma empresa saca el recurso para darle lo que él aportó, lo que tiene ahí en utilidades y listo, la compañía sigue sin él, ¿ok? Perfecto. Ese estado de fuentes y usos más o menos cómo lo determinamos, cómo es su estructura, ¿cierto? Ya hemos visto la estructura del balance, del flujo efectivo, miremos la del estado de fuentes y usos. ¿Qué pasa? Nos dan el balance de 2 periodos. Acá lo tenemos, año 2010 y año 2009, ¿ok? Tenemos el balance. ¿Y qué empezamos a hacer? A mirar. ¿Qué sucedió con los activos? Aumenta los activos. Cuando usted aumenta los activos, ¿es un uso o una fuente? Le pregunto, a ver. Si usted aumenta un activo, ¿es un uso o una fuente? Vamos a dar primero un aumento de un activo. ¿Cuál sería un aumento de un activo? La compra de una oficina.
Perfecto, Héctor. Compramos una oficina. ¿Eso es Eso es una un uso. fuente de recursos o un uso? Un uso. Perfecto, Beatriz. Aquí lo tenemos. Entonces, activo corriente, mire, aumentó. ¿Qué quiere decir? Fue un uso. Colocamos acá, hacemos dos columnas, una de fuentes y otra de usos. Si es fuentes, colocamos ahí cuánto fue la fuente. O si es un uso, cuánto fue el uso. ¿Y cómo sacamos? Con la diferencia de 4.100 que teníamos en el 2009, pasó a 5.200. Esto me da ¿cuánto? 1.100. Fue una fuente o un uso, ya lo dijimos, un uso. Activo fijo, lo mismo, aumentó, ya lo tenemos claro que ¿qué? Que fue un uso. Los activos diferidos, disminuye un activo. Cuando yo disminuyo un activo, ¿es un fuente o un uso? Yo tengo dos edificios, disminuyo uno, lo vendo, ¿es una fuente? Muy bien, una fuente, ¿no? Entonces siempre tener claro eso. Disminución de activo, fuente. Aumento de activo, uso. Entonces, dependiendo de qué sucedió de un periodo a otro, yo clasifico ese valor como fuente o como uso. Hago ahora los pasivos, mírenlos acá, acá los tenemos. Pasivo corriente, vamos a mirar primero el pasivo corriente. De 4.500 que teníamos en el 2009, pasó a 3.500. ¿Aumentó o disminuyó? Disminuyó. Perfecto. Disminuye usted un pasivo. Un ejemplo de disminución de pasivo, ¿cuál sería? Un ejemplo de disminución de pasivo, ¿cuál sería? Pago de créditos. Muy bien, paga el crédito. Cuando usted paga un crédito, ¿es una fuente de recursos o es un uso de recursos? Un uso de recursos. Un uso. Muy bien, entonces, la disminución de pasivos es ¿qué? Un uso y el aumento de los pasivos, una fuente. Un ejemplo de aumento de pasivos. Denme un ejemplo de un aumento de un pasivo. ¿Un crédito? Materias primas a crédito. Perfecto, los tres dijeron la verdad. Un crédito saca un crédito o aumenta la deuda con los proveedores, materias primas a crédito. ¿Es un qué? Una fuente, un origen, el aumento de los pasivos. Y la disminución, pues obviamente, ¿qué? Un uso. De la misma manera, el capital que tenemos, cuando el capital aumenta, ¿es una fuente o un uso? De un periodo a otro aumentó el capital. ¿Qué quiere decir? Que los socios aportaron más. Muy bien, Beatriz, es una fuente. Entonces, ¿qué hago yo? Este es un pequeño balance, un resumen para mostrarles, obviamente, por tiempo, cómo es la estructura del estado de fuentes y usos. ¿Y qué veo yo aquí entonces? Cuando yo totalizo mi columna de fuentes y totalizo mi columna de usos, debe ser igual. Fíjense en que en ambas me dio 5.100 y 5.100. Yo puedo decir de esta manera que el estado de fuentes y uso me quedó cuadrado. ¿Sí ven? ¿Para qué hacemos este estado de fuentes y uso? Casi siempre se hace para medir las decisiones del gerente. El gerente que prefirió matar deudas o prefirió invertir más en activos, ¿por qué? Eso que le generó, ¿ok? Entonces se pueden sacar muchas de conclusiones con el estado de qué? De fuentes y usos. Cuando ya hemos visto varios estados financieros, que fue con lo que iniciamos la clase, que es un estado financiero, un informe, un diagnóstico, hay de muchas formas, podemos empezar a analizarlos, ahora sí analizarlos, ¿cierto? Ya conocemos los estados, ahora vamos a analizarlos, vamos a hacerles el diagnóstico, ¿no es cierto? ¿Cómo lo hacemos? De la siguiente manera. Entonces tenemos aquí, por ejemplo, el primer tipo de análisis financiero que es el análisis horizontal. Cuando hablamos de análisis horizontal, ¿a qué nos referimos? Al análisis de qué sucedió en el horizonte, es decir, de un periodo a otro, ¿ok? ¿Qué sucedió en el horizonte de un periodo a otro? ¿Qué sucedió de un año a otro año? ¿Qué necesito para hacer este análisis horizontal? Primero, dos estados financieros. ¿Cómo son esos dos estados financieros? Aquí los tenemos, mire, año 2 y año 3, ¿ok?
Segundo, ya tengo los dos estados financieros. ¿Cómo deben ser esos dos estados financieros? Consecutivos. Profe, ¿cómo así consecutivos? De enero a febrero, de primer semestre al segundo semestre, del año 2 al año 3. Yo no puedo decir, vamos a analizar qué sucedió del año 2 al año 5, porque en el año 3 pudo haber pasado cosas diferentes, en el año 4 otro, cambia, ¿sí? No sería real el análisis cuando hay periodos de por medio. Entonces, repito, uno, dos estados financieros. Segundo, que los estados financieros sean consecutivos. Y tercero, que los estados financieros sean del mismo periodo. ¿Qué quiere decir que sean del mismo periodo? Del mismo periodo quiere decir que si el uno es mensual, el otro debe ser mensual. Si el primer estado financiero es un semestre, el segundo debe ser un semestre. Que si el primer estado financiero es un año, el segundo debe ser de un año, o sea, periodos iguales, ¿ok? Entonces, para el ejemplo, aquí lo tenemos. Aquí tenemos el ejemplo, tenemos año 2 y año 3 de los estados financieros. ¿Y cómo lo hacemos? ¿Cómo hacemos el análisis horizontal? Primero sacamos una columna de variación absoluta. Cuando hablamos de variación absoluta, ¿a qué nos referimos? Al valor real sí, valor real. Sí, perfecto, Héctor. Valor real, es decir, al monto, ¿cierto? 1.000.000, 5.000.000, 100.000, 200.000, hablamos de monto, ¿cierto? Y sacamos otra columna que le llamamos la variación relativa. Cuando hablamos de variación relativa, ¿a qué nos referimos entonces? Al porcentaje que varió. Excelente, Héctor, al porcentaje, a la variación, pero en términos de qué? De porcentaje. Y empiezo a mirar, bueno, de un año a otro, ¿qué sucedió? Este aumentó, este disminuyó y en qué porcentaje, ¿no es cierto? ¿Y qué sucede acá? Cuando yo ya sé qué sucedió, ay, me fui. Cuando yo ya saco las columnas, empiezo a mirar qué sucedió. Aumentaron las obligaciones bancarias, qué pasó o disminuyeron los activos, disminuyeron los pasivos. Aquí tengo el análisis horizontal primero de los activos. ¿Ok? No me cupo en una sola diapositiva. O sí había el espacio, pero ya cuando lo proyectaba se veía muy pequeño, entonces lo puse. Acá primero tenemos el de los activos, que verifico, aumentó, disminuyó el efectivo, las inversiones, cómo está la cartera ahora sí, los clientes, me aumentó, me disminuyó, qué está sucediendo de un periodo a otro, y hago lo mismo que con el pasivo, véalo, ya cambié la diapositiva, ahora sí tengo acá los pasivos y el patrimonio, ¿ok? Analizo eso, qué sucedió de un periodo a otro y por qué pudo haber sucedido eso, ¿cierto? Eso en cuanto al análisis horizontal. Vamos a mirar el otro, que es el análisis vertical. Profe, o En sea, este, tengo señor, una pregunta de lo claro, anterior. listo, ya lo puse. Y digamos que hay estos valores que nos da abajo en el total, ¿sí? O los subtotales Uy, de buena 14.000, pregunta. ¿sí? ¿Qué De pasa? los 14.000 o 40, sí, exacto. ¿Qué pasa? ¿O cómo podemos interpretar Excelente, esto? Héctor. Me encanta porque lo veo en sintonía. Muy buena pregunta. Los subtotales yo no los puedo analizar en el análisis horizontal. Ya les voy a explicar por qué. Muy buena pregunta. Si yo dijera, vamos a mirar el anterior también, el del activo. Vean, el activo. ¿Qué sucedió con el subtotal del activo corriente? ¿Aumentó o disminuyó? ¿Y cuánto? Díganme ahí, según la gráfica. El subtotal del Disminuyó activo corriente. ¿Disminuyó en cuánto? en 1821. Perfecto. Entonces yo podría decir, los activos corrientes disminuyeron en 1.821 pesos, ¿cierto? Pero eso es falso. ¿Por qué? Miren, porque aquí usted puede ver que el efectivo aumentó, que las inversiones temporales disminuyeron, que la cartera o las cuentas por cobrar o clientes aumentó,
que los otros deudores aumentaron. Entonces, fíjense en que en los subtotales solo yo veo qué pasó con el subtotal, pero el subtotal es de un conjunto. Entonces, yo por eso los subtotales no puedo analizarlos en el análisis horizontal. Yo solo analizo en el análisis horizontal las cuentas. ¿Ok? Puedo decir, aumentó el efectivo, disminuyó la cartera, probablemente, como decía ahorita Beatriz, tiene una buena gestión de cobro, o se aumentó, ojo, me alarmo, ¿qué pasa? ¿Estoy dejando de cobrar o todo lo contrario? Es bueno porque estoy completamente aumentando o triplicando mis ventas y por eso también pues el porcentaje de la cartera crece, pero no es que sea cartera antigua, ¿sí? Empiezo a mirar las cuentas, pero muy buen punto, Héctor, muchas gracias por la pregunta. Para finalizar la respuesta, los subtotales no los tengo en cuenta, ¿ok? Para el análisis horizontal. ¿Claro ahí, Héctor? ¿Y compañía? ¿Todos? Ok, sí. Vamos a mirar, discúlpenme que tome tanta agua, pero todo el día llevo hablando, entonces ya a esta hora el mismo cuerpo pide el agua. El análisis vertical. ¿Qué pasa con el análisis vertical? El análisis vertical, como su nombre lo indica, es vertical, es de arriba a abajo o de abajo a arriba, ¿sí? ¿Qué sucede? Para poder hacer análisis vertical, acá que necesitamos, acá sí es un solo estado financiero. Ojo, profe, si tengo varios, ¿a cuál le hago? Al último, es decir, al más reciente. Si yo tengo los estados financieros del 2015 hasta el 2020, ¿a cuál le hago el análisis vertical? Al 2020. Perfecto, al más reciente, ¿ok? ¿Y cómo lo hago? ¿Listo? Entonces, yo puedo tomar o debo tomar una cuenta base. Casi siempre es los totales. Entonces, total de activos, mírenlo, acá lo tengo, total de activos, ¿cuánto es? 40,000. Acá tomo como cuenta base el 100% del total de activos. O sea, voy a tomar cuenta base el lado izquierdo, total de activos. Y en el lado derecho del balance, como cuenta base, ¿cuál voy a tomar? Total pasivo más patrimonio. O sea, tomé la última cuenta en la izquierda, mis activos, y en la derecha, la última cuenta entre pasivo más patrimonio, ¿no es cierto? Y esa cuenta va a ser, o voy a decir que es el 100%, a eso le llamo cuenta base, ¿ok? ¿Qué pasa con esta cuenta base? Yo empiezo entonces a cada una de las cuentas que conforman esa cuenta base, por ejemplo en esta, los 40,000 del total de activos, yo empiezo una por una a dividirlo en los 40,000. Miren, voy a mirar la primera, efectivo y activos líquidos. ¿Cuánto es? 1,000 pesos. 1,000 dividido en 40,000, ¿cuánto me da? 2.5%. Hago lo mismo con la otra, 3,000 cuentas por cobrar, 3,000 dividido en 40,000, ¿cuánto me da? 7.5. 1,200 dividido en 43, 5,200 dividido en 40, 13, en fin, y lo voy haciendo con todas, ¿ok? La sumatoria de todas me debe dar ¿cuánto? El 100%. Lógicamente que acá si las tomo individuales, porque si tomo acá los subtotales, subtotal de activo corriente y subtotal de, obviamente, que me voy a pasar. Entonces, si las tomo individuales, me debe dar 100. O si tomo los subtotales, también me va a dar 100. Miren, el subtotal del activo no corriente me da 87%. Y el subtotal de activo corriente me da 13. 13 más 87 da 100. O si lo hago individual, 2.5, 7.5, 3 más 37 más 50, eso me da 100%. ¿Ok? Lo mismo lo hago con el lado derecho. Cada cuenta, 6,500 dividido en 40, 7 dividido en 40, 1,500 dividido en 40 y ya me da la esta, ¿cierto? ¿Qué empiezo a analizar? Ahora sí ya empiezo a analizar cuando ya tengo los porcentajes. A esto le llamo la estructura de capital, cómo está conformada la empresa. Entonces les digo, un ejemplo, en este análisis vertical, ¿cuál es la composición más alta de los activos? Les pregunto. ¿Qué porcentaje es más alto? ¿Activos corrientes o activos fijos? ¿O activos no corrientes? Activos no corrientes y está más que todo enfocado
inversiones permanentes. Ok, entonces Héctor dice, y ciertamente así es, el activo más representativo entre los dos es el activo fijo, ¿cierto? Entonces les hago una pregunta, ¿qué tipo de empresa podría ser esa? Antes de que me respondan, ¿cuáles son los 3 tipos de empresa que existen? ¿Cuáles son los 3 tipos de empresas que existen? Industrial, ¿no? Sí, Material. perfecto. Una es industrial, ¿cuál otra? La Rogelio iba a decir financiera. algo. Industrial, ¿cuál es la otra? Comercial y De servicios. perfecto, Beatriz. Industrial, comercial y de servicio. No existe otro tipo de empresas, ¿sí? No existe otro tipo. Usted me nombra la empresa que quiera y está ubicada en uno de esos o en varios de esos, ¿no? Porque hay compañías que ejercen, producen y venden y en fin, pero obviamente su mayor componente es una de esas 3. Entonces, cuando yo tengo un análisis vertical de unos estados financieros, si la empresa lleva bien la contabilidad, tiene una buena administración, yo puedo determinar con el porcentaje de los activos qué tipo de empresa es. Ahora sí les pregunto, ¿esta empresa es comercial, industrial o de servicios, según los activos? ¿Cuál es el mayor porcentaje de activos, los corrientes o los fijos? Ya dijo Héctor que los fijos. Entonces, ¿qué tipo de empresa sería? Una industrial. Muy bien, las industriales son las que tienen el activo fijo más representativos. Ejemplo, una embotelladora, una fábrica, ¿cierto? La máquina, los equipos es lo que vale más, ¿cierto? Obviamente esos son sus activos más representativos. En cambio, una comercial o de servicios, las dos, puedo saber cuando los activos corrientes son mayores. Un ejemplo, el éxito. ¿El éxito qué tipo de empresa es? Comercial. Muy bien, comercial, ¿cierto? Compra y vende. Y el éxito, usted va y le mira cuál es el mayor porcentaje de activos, los inventarios, activos corrientes. Muchas veces ni el lote es de ellos o la tienda ni es de ellos, ¿cierto? Pagan arriendo. ¿Y cuál es su mayor componente? Los inventarios, ¿cierto? Activo corriente. Otra, una de servicios, un call center. Un call center, ¿cuál es el mayor de inventarios? Perdón, mayor porcentaje de activos, los corrientes, ¿cierto? No tienen edificio, el local muchas veces es arrendado para que van a hacer una inversión tan grande, los pocos equipos y diademas no es muy representativo en monto, ¿cierto? ¿Cuál es el mayor activo? Las cuentas por cobrar, los contratos que tiene, ¿cierto? Entonces, fíjense que con el análisis vertical puedo determinar 2 cosas. Uno, el tipo de empresa, sin saber qué empresa es. Y obviamente que esto aplica en el 99.9% de las empresas, porque hay empresas que tienen su excepción. Les voy a dar un ejemplo. ¿Qué tipo de empresa es Avianca? ¿Industrial, comercial o de servicios? Muy De bien. servicios y comercial. De servicios, de servicios. Entonces, ¿qué pasa? ¿Dónde debería estar el mayor componente de los activos si es de servicios? En los corrientes. Sí, Rogelio, en los corrientes debería estar porque es de servicio, ¿no es cierto? Pero no, habían casi su mayor porcentaje de activos son los fijos. Por lo que esos son dueños de las aeronaves y eso. Exacto, porque ellos son los dueños de las aeronaves, ¿cierto? Vamos a otro ejemplo donde no aplica lo que acabé de comentar ahorita. Copetran, Berlinas, todas las empresas de transporte, Coordinadora que tiene tractomulas, TCC que tiene tractomulas, ¿cierto? Son empresas de servicio, prestan el servicio de carga, prestan el servicio de transporte de personal, ¿cierto?
pero para prestar sus servicios tienen que tener unos activos fijos muy grandes. Entonces, fíjense en que lo que les acabo de decir aplica para el 99% de las empresas. Hay unas pocas que no aplica lo de la estructura de capital, pero creo que queda claro cómo determinar el tipo de empresa a través de los activos, ¿o todavía hay alguna duda? No, está claro. Claro. Vale, muchas gracias. Y en pasivos, ¿qué podemos determinar con el análisis vertical también? Les pregunto, bueno, en el lado derecho del balance. Según los porcentajes que tenemos ahí, yo les pregunto, ¿la empresa se ha financiado con deuda externa o con deuda interna? ¿Con cuál de las dos deudas se ha financiado más la empresa? Con deuda externa. ¿Por qué, Héctor? ¿Cuánto ha sido con deuda externa? El 17%. No. Con deuda ¿Cuánto? interna, porque está el capital social, que es el 22% aportes que han dado los accionistas. ¿Y cuánto es la deuda externa? Son 37. La deuda externa, ¿cuánto es? ¿Quién me dice cuánto es la deuda externa ahí? El 100. El 3.8. No. Obligaciones financieras. Ustedes tienen ahí la gráfica, ¿no es cierto? Y tienen, ¿qué es deuda externa? ¿Qué dijimos al principio que es deuda externa o cuando vimos el balance? ¿Qué es deuda externa? Los pasivos. Y deuda interna, el patrimonio. Entonces les pregunto, ahí, ¿cuánto es el porcentaje de deuda externa? Ahí donde están viendo en la gráfica. El 62. Exacto. Miren que la deuda externa es 62. ¿Y cuánto es la interna? El 37. Entonces, ¿con cuál se ha financiado más? Con la externa, 62. Exactamente, ¿sí ve? La deuda externa es todo el pasivo, ¿no? De pronto estábamos mirando cuenta individual, pero Sí. también es válido hacer ese análisis. Es que la pregunta que yo les hacía sí era muy concreta. ¿Con cuál se ha financiado más? ¿Deuda interna o deuda externa? ¿O con pasivo o con patrimonio? Entonces, ya lo explicaron ustedes con cuál y efectivamente es así. Pero también podemos decir, ahora sí mirando cuentas individuales, ¿cuál es la deuda más representativa ahí? Serían los pasivos corrientes. Sí, pero ese, 37.5. Rogelio, muy bien, porque es el 37.5. Pero, Rogelio, esa es la sumatoria de varias cuentas. Los pasivos corrientes es la sumatoria de varias cuentas. Si yo le pregunto por una sola cuenta, ¿cuál sería la más representativa que tengamos deuda? Eva, ¿qué iba a decir? ¿De los socios? ¿Cómo? ¿El capital de los socios? ¿Por qué? ¿Cuánto es? Son 9.000. En El porcentaje. 22.000. El 22. 22, no hay ninguna que supere el 22, muy bien. Las que lo superan son subtotales, son sumatoria porque están sumando varias cuentas. ¿Sí ve? Eso es lo que me muestra el análisis vertical. En los activos, probablemente qué tipo de empresa es, ¿cierto? En el lado derecho del balance, cómo ha sido su financiación, si más con deuda externa o más con deuda interna. ¿Vamos ahí todos, ok? Ok. Con el vertical, ok, seguimos. Y tenemos prácticamente que ya para finalizar las razones financieras, ¿cierto? ¿Qué son las razones financieras? Las razones financieras son indicadores financieros que aquí sí ya cada uno me muestra cómo está la empresa en lo que ustedes decían al principio, cómo está la liquidez, cómo está la rotación, mi cartera está bien, mi cartera está mal, la estoy cobrando muy tarde. ¿Cómo está mi rotación de mis pagos? Yo también, ¿cómo pago? ¿Estoy pagando bien? ¿Estoy pagando tarde? ¿Es bueno que pague así o es bueno que no pague así? El endeudamiento, que es el otro grupo. Endeudamiento significa el porcentaje que yo tengo con deuda externa o con deuda interna, como lo miramos ahorita. Y la rentabilidad, el grupo de la rentabilidad que me dice que
¿Qué tan rentables son mis activos? ¿Cuánto fue la rentabilidad o la utilidad neta? Razones financieras son estos indicadores, ¿cierto? Quiero explicarles este cuadrito muy puntualmente. La primera columna es el grupo, al grupo que pertenecen, ¿sí? La segunda columna es la razón, o sea, el indicador, ¿ok? Razón corriente, prueba ácida, capital de trabajo, rotación, en fin, ¿sí? Endeudamiento. La tercera columna es la fórmula, ¿sí? La fórmula. Activo corriente sobre pasivo corriente. Activo corriente menos inventarios. Esa es la fórmula de cómo puedo sacar yo ese indicador. Y la cuarta columna es la interpretación. ¿Qué me interpreta ese valor que me está dando ahí? Vamos a suponer la primera. La primera me dice razón corriente, activo corriente sobre pasivo corriente. Vamos a suponer que me dio 3. El resultado es el número 3. 3. ¿Qué dice en la interpretación? ¿Quién me lee, por favor? ¿Qué dice en la primera interpretación? Por cada peso que debe a Por corto cada plazo, Sí, tiene X para pagar, pesos muy para pagar bien, un porcentaje muy bien. proporcional. Y dijimos que nos dio 3. Entonces, ¿cómo lo diría? Por cada peso que debe la compañía, ¿cuántos pesos tiene para pagar? Tiene 3, porque eso fue el resultado que me dio, 3. ¿Qué quiere decir? Que la empresa tiene 3 veces lo que debe. Les hago una pregunta, ¿la empresa está bien o está mal de liquidez? Está bien. Ok, Está está bien. bien, ¿no es cierto? Sí, exacto. Si me da 1, si me da 1, Medianamente ¿qué? bien. En el punto de equilibrio. Jessica dice en el punto de equilibrio, sí, si me da 1, estoy exactamente, tengo lo de pagar. Cualquier gasto extra o cualquier compromiso adicional que me salga, me quedo ilíquido, no voy a tener liquidez, ¿ok? ¿Ok? Un ejemplo, vamos a mirar la tercera, capital de trabajo. Vamos a suponer que ahí me dio 20 millones de pesos. Activo corriente menos pasivo, ahí me da un monto. 20 millones de pesos. Les pregunto yo, si una empresa tiene un capital de trabajo 20 millones de pesos, ¿para usted está bien o está mal la empresa? Depende el tamaño de la empresa, ¿no? Si es una empresa chiquita, pequeña y no necesita tanto capital de trabajo, pues 20 millones están bien. Pero si vamos a una empresa grande, sí, tiene 20 millones, pues está mal, ¿no? No está dando, pero hay que mirar el tamaño de la empresa, pienso yo, no sé. Perfecto, Héctor. No, esa es la respuesta. Sí, señora, sí, depende. Depende, ¿ok? Claro, si yo le digo ese Ecopetrol y tiene 20 millones de pesos de capital de trabajo, ¿qué vamos a decir todos? No, está grave. 20 millones de pesos no es ni una hora de Ecopetrol con todo ese funcionamiento que tiene. Pero si decimos, no, es el emprendimiento aquí de la esquina que está iniciando y lleva 2 meses y ya tiene 20 millones vamos a decir, está súper bien, ¿no es cierto? Excelente. Eso es lo importante. ¿Qué quería decirles con esto? Aquí está la interpretación de cada uno, ¿sí? Y lo importante es que entendamos esto. Razones financieras hay muchas más. Acá hemos resumido las principales, las que le aplican a todas las empresas, ¿sí? Por ejemplo, está rotación de productos en proceso, rotación de inventarios terminados, rotación de inventario vuelto. No, las empresas, por ejemplo, que no son industriales no les aplica, ¿sí? Entonces, hemos dejado las que generalmente le aplican a todas las empresas, ¿ok? Y estos son indicadores que me muestran cómo está la empresa en los 4 grupos que acabamos de decir: liquidez, rotación, endeudamiento y rentabilidad. ¿Dudas o inquietudes hasta ahí? ¿O vamos todo ok? Profe, sí, una pregunta. Yo supongo que vamos a utilizar mucho estos indicadores. ¿Usted nos puede compartir eso en el foro, como por lo menos para que nos sirva de guía?
No, señora, ¿cómo se le ocurre? No, mentira, sí. Bueno, Estoy Claro que sí, Beatriz, no solo para esto, tener el mire. chancuco ahí a la mano. Mira, buena pregunta y gracias por hacérmela. Yo quiero decirles algo, todo lo que yo les muestre en diapositivas, si les muestro un Excel, si les muestro un Word, todo lo que yo les muestre, lo coloco acá en el grupo de gerencia, acá en Teams. Usted entra al grupo, todos deben de estar agregados, si no los agrego, y ahí va a encontrar todo el material. Y además, en el foro de la actividad, yo le coloco un mensajito con todos estos adjuntos, ¿ok? Claro que sí, Beatriz, Muchas cuentan con gracias. todo eso. Bueno, y después, finalmente, después de esta diapositiva, seguimos, vamos a mirar la actividad, lo que tenemos que hacer de actividad en este periodo que estamos desarrollando. ¿Dudas o inquietudes hasta el momento de lo que hemos visto, no de la actividad, o está todo ok? Pregunto, ¿están viendo Sí, la señor. guía? Abrí la No, guía. no, todavía no. Estamos viendo Entonces, el grupo de espérenme, personas. pantalla. Ahora Ahora sí, Sí, sí. ahí sí. ahora sí. Ok, ahora sí están viendo. Sí, estamos viendo la página donde tenemos que ingresar. O bueno, el simulador. No, bueno, no, ahora Ahí. están viendo la guía. Sí, señor. La guía la están viendo. Ok, es que el Teams, personalmente, que no salga de aquí, a mí no me gusta Teams, yo prefiero Meet de Google porque uno sí puede ver lo que está proyectando, lo que está viendo el alumno, ¿sí? Y uno puede, bueno, está viendo esto y uno lo puede ver. En cambio, Teams no tiene esa ventaja de que yo pueda ver lo que ustedes están observando. Entonces, siempre tenemos ahí, pero no importa. Si me confirman que ya están viendo la guía, quiero ir explicando lo que vamos a realizar en esta jornada, ¿sí? Sí, señor. Sí, Vale, perfecto. Bueno, entonces en la guía que dice, es un aprendizaje basado en un caso, ¿sí? Donde van a tener que entrar a un simulador, pero ya les voy a hablar del simulador porque no les tengo buenas noticias del simulador. Primero, en esta guía, esta es la misma que está en el foro, ¿sí? Ahí en el entorno de aprendizaje. Yo la descargué y simplemente resalté unos tips que tienen que tener ustedes en cuenta o importantes. Primero, en sí, primero explica lo que hay que hacer, pero aquí está resaltado qué tienen que hacer ustedes, ¿cierto? Dice, con base en los estados de situación financiera y el estado de resultado, o sea, con base en los estados financieros, va a hacer un análisis vertical, un análisis horizontal, ¿cierto? Las razones, ¿cierto? Va a hacerlo, ¿cierto? Va a hacer ese trabajo. Posteriormente, después de que le informa, ¿qué le dice también? Debe elaborar el estado de fuentes y aplicaciones o el de fuentes y usos, que fue el que vimos. Ahora sí me entienden por qué les expliqué todo lo que teníamos pendiente por explicar. Y finalmente, ¿qué me dice? ¿Qué va a subir al entorno de evaluación y cómo lo va a subir, ¿cierto? Entonces, obviamente, uno de ustedes, si lo están haciendo por grupo, profe, que yo estoy solo, no se preocupe, yo sé que todos no tienen el tiempo, cada uno tiene su entorno de aprendizaje, si lo quiere hacer individual todo, o si usted avanza y ve que ningún compañero avanza ni aporta, no se preocupe, súbalo al entorno de evaluación individual. ¿Qué voy a pedirles el favor? Si trabajan varios, el que lo suba en la portada coloque todos los nombres para yo poder colocarle la nota de todos si trabajan en equipo. ¿Por qué? Porque hay muchos equipos que ya están trabajando en grupo y han hecho aporte, entonces sé que cuando lo vayan a subir, por favor pongan el nombre de todos los que aportaron y trabajaron. Si usted lo hace solo, no importa, suba la portada solito, que esa es la prueba para mí, la constancia de que ese trabajo es solo suyo, ¿ok? Entonces, ¿qué dice la actividad? Bueno, cuando ya se unan, pues uno de ustedes hace el informe final que incluye el diagnóstico financiero, que es la proyección de los estados financieros y la definición del problema.
¿Ok? En el informe también presentará, o sea, ya en el consolidado, en lo que van a subir en el entorno de evaluación, el análisis vertical, el análisis horizontal, las razones financieras, ¿cierto? Y así como los resultados del índice Dupont, que es el índice Dupont, ya les voy a explicar, ¿ok? Entonces, por ahora, ¿qué deben hacer? Listo. Profe, necesitamos hacer o saber qué tenemos que hacer. Van a hacer un informe completo, hacen la portada. En ese informe, ¿qué debe ir? Primero que todo, los estados financieros de la empresa. ¿Ok? De la empresa. Y con esos estados financieros, ¿qué deben hacer? El análisis vertical, horizontal, el estado de fuentes y uso y el índice Dupont. ¿Ok? Profe, ¿y para qué es el simulador? ¿Para qué es el simulador? Ya les voy a comentar. El simulador, acá, Profe, una pregunta. señora, Estos estados financieros son de la empresa que nosotros elijamos. precisamente para allá va la respuesta. Ah, ok. El simulador, Mónica, tranquila, pero a mí me encanta que me pregunten porque les despejo a todos la duda. El simulador es para que ingresemos, como han visto en el manual, en los videos, hagan entre ustedes tomen decisiones y al final saquen los estados financieros. Pero ¿qué sucede? Y los usuarios y todo que yo les envié es para eso. ¿Qué sucede? El simulador, estaba hablando yo con la universidad, está programado para utilizarse más o menos en 3 meses y que al final de los 3 meses, después de que ustedes compren, vendan y hagan otras decisiones y entre los grupos saquen los estados financieros. ¿Ok? El simulador es la herramienta para tener los estados financieros para hacer todo lo que les acabo de mostrar. ¿Dónde? Acá en la guía. Pero como el simulador lo tenemos para operar durante 3 meses y la actividad no dura 3 meses, ¿cierto? ¿Qué vamos a hacer? Ya les tengo la solución, tranquilos. El grupo, si va a trabajar en grupo, se pone de acuerdo y buscan una empresa. Van a determinar, perdón, una empresa y van a descargar los estados financieros de una empresa, Mónica. La que ustedes escojan puede ser donde usted trabaja, su empresa, o si no trabaja o si no tiene empresa, puede buscar una de internet que tenga los estados financieros, ¿sí? Y a esos estados financieros le van a hacer todo lo que dice acá la guía. Esto es lo que tienen que entregar en el entorno de evaluación, que acá está resumido, ¿ok? En el entorno de evaluación, entonces, ¿qué me van a subir? Repito, el informe y en ese informe, ¿qué debo ver? El análisis vertical, el análisis horizontal, las razones financieras y me falta el análisis Dupont, que es el análisis Dupont. Ya les muestro que es otra. Profe, pero yo tengo una duda ahí al respecto, y Sí, es que señor, claro. en la guía, en las guías nos muestran como un caso de Sí, unos televisores y todo el tema, ¿sí? exacto. Ese Y es que lo que usted va a nosotros hacer en el simulador. tenemos que ingresar y hacer, digamos, simulaciones de tomar decisiones Exactamente. ahí, Perfecto. pero ¿es en base de esa empresa de Eh, televisores? lo ideal sería eso, ¿sí? Lo ideal sería eso, que en base a esa empresa ustedes hicieran la información, pero esa empresa no le va a generar los estados de resultados y la información hasta dentro de 3 meses después de que usted haya operado cada semana y haya tomado decisiones. ¿Me hago entender, Héctor? Ok, o sea, prácticamente esa primera parte de entrar allí y tomar decisiones la obviamos, porque pues Sí, de cierta señor. manera Prácticamente no vamos a usar el simulador sí, en la no actividad. lo vamos a usar. Exactamente, Ah, ok. perfecto. Voy a entrar a la plataforma y vamos a mirar. Profe, yo tengo otra pregunta. El trabajo individual, el aporte individual, entonces, ¿cuál sería? Porque dice que el análisis vertical y horizontal entiendo que se haría en grupo, ¿sí? Ya ¿O voy a tenemos entrar que y lo hacer? leemos directamente, tranquilos. Ujú. Pues Es que sería Estamos en como nuestro que curso. No se sería preocupen, no se como preocupen. lo Señor, individual señor, sería como generar la el participación de todos aporte los de cada compañeros uno.
el aporte de cada uno y pues como elegir la empresa más que todo. Perfecto. Miren, ¿qué es lo de cada uno? Se supone que cada uno debe hacer su análisis horizontal, vertical, las razones a su empresa, subirlo al foro, ¿cierto? Y después los 4 dicen, a mí me gustó más la empresa o veo los valores mejores de la empresa de Heidi Johanna. Entonces, tomemos más bien todos ahí en el foro la empresa de Heidi Johanna y hagamos ese documento y eso es lo que subimos al entorno de evaluación. ¿Sí? Eso sería lo ideal. Pero, ¿qué les digo yo? Pueden ir trabajando cada uno, pero que todos colaboren. Un ejemplo, Beatriz dice, listo, estos son los estados financieros y los sube al foro. Entonces llega Héctor y dice, yo voy a hacer el análisis horizontal y sube Héctor el análisis horizontal. Eva dice, yo hago el vertical. Mónica dice, yo hago el análisis Dupont, que ya lo voy a mostrar. Y al final, entre todos, consolidan el documento y lo suben al entorno de evaluación. ¿Claro hasta ahí? Sí, sí, señor. Ahora, nosotros, señor, dígame. Pues, digamos que en semestres pasados, yo siempre he propuesto con los compañeros generar entre nosotros estas reuniones más o menos así como esas en Teams o por el medio que se ve, y trabajábamos simultáneo, digamos que aportábamos todos y entre todos hacíamos el análisis y entre todos, porque pues digamos que si nos reunimos 3, 4, digamos, uno dice 2, 3 cabezas piensan más que una. Y por lo general, supongamos, si yo hago el análisis vertical, de pronto otro compañero no lo tiene claro y va a quedar con la duda, pero si nos reunimos todos y yo lo tengo claro, pues todos Rogelio, trabajamos y todos es tenemos excelente idea, pero eso pues ya lo manejan entre ustedes, ¿no? Ustedes se organizan como lo quieran manejar o cada cual hace su empresa, hace todo y después verifican. Tranquilos, eso es autonomía de ustedes. Lo importante es que me suban a mí al entorno de evaluación, la actividad antes de que se venza o cuando sea el momento y que los que me coloquen en la portada, los que participaron, ¿ok? O sea, profe, entonces de tarea individual podemos subir, digamos yo, Héctor, hice el análisis vertical y ese Lo sería sube al foro. mi aporte individual de la parte individual. Si Y no están tendría, trabajando en grupo, porque muchas veces Héctor sube el análisis horizontal, pasan 3, 4 días y nadie más subió, entonces al final Héctor subió todo su informe horizontal, vertical al de evaluación y Héctor solo puso en la portada, pues Héctor, porque nadie más le respondió, esa va a ser solo su nota, Héctor. ¿Sí? Pero si yo veo que Héctor montó una cosa, el otro, todos trabajaron, monten todos en la portada el de evaluación. y no es necesario hacer el análisis por 4 empresas para subir. Exacto. Profe, otra pregunta. Dime, Mónica. Qué pena, muchas preguntas ahorita. La empresa que elijamos debe tener alguna característica especial, puede ser una mini pyme, una gran, No, buena pregunta. Sí les voy a dar una recomendación. Uno, no escojan las más grandes, porque si usted va y escoge Ecopetrol, el solo estado financiero de activos son como 10 hojas, ¿sí? Y no le hablo de los pasivos y patrimonio. Entonces, no escojan ni una muy grande ni una muy pequeña. Traten de buscar una empresa. No le puedo hablar acá de montos porque usted puede tener una empresa pequeñita pero maneja miles de millones o puede tener una empresa grandísima y maneja pocos millones, ¿sí? Entonces, busquen una empresa que tenga unos estados financieros ni muy reducidos ni tampoco tan encestos. Una empresa, pues llamémoslo así, mediana. ¿Ok? Vale, profe, gracias. Listo. ¿Qué tenemos acá? ¿Están viendo la plantilla de Excel de inductores de valor? Sí, señor. Este es el otro documento que deben subir. Esta acá, bueno, es la portada, pero acá en la segunda pestaña dice análisis Dupont, ¿cierto? Análisis Dupont. ¿Qué van a colocar ustedes? Cuando ya tienen los estados financieros, acá en lo blanco, van a escribir, por ejemplo, utilidad neta. Entonces usted dice, a mí de utilidad neta, a nosotros nos dio 56 millones. Listo. ¿Cuáles fueron los ingresos operacionales de la empresa? Los ingresos operacionales fueron, vamos a decir que 95 millones. ¿Cuál es el total de activos de la empresa? La empresa tiene 500 millones de activos.
Y finalmente, ¿cuánto es el pasivo, total de pasivos? Entonces, el total de pasivos de la empresa es de 280 millones. Estoy dando acá un ejemplo. Y total de activos, que es este mismo, esto, ¿sí? Cuando usted llena los 5 espacios en blanco, él le hace, este es el análisis Dupont. ¿Qué es el análisis Dupont? Le saca el margen de utilidad de la empresa, la rotación de los activos, los endeudamientos, el apalancamiento, el ROA y el ROE. Esto es lo que también no les dije porque quiero que ustedes cuando tengan este cuadro me analicen estos dos resultados, el ROA y el ROE. Ustedes esto lo hacen facilito, tienen los estados financieros, solo es llenar los valores. La misma macro les hace el resultado. Quiero que me coloquen el análisis, por eso se llama análisis Dupont, de estos dos valores, el ROA y el ROE. ¿Ok? ¿Qué valores le dio y qué significa para ustedes ese ROA y qué significa el ROE? ¿Dónde sacan la plantilla? Miren, aquí les muestro dónde sacan la plantilla. Aquí, cuando usted entra al entorno de aprendizaje, aquí aparece la plantilla y aparece el otro anexo que me hablaba, creo que era Héctor o Rogelio, caracterización del caso, que le hablaba de los televisores. Esto Sí. era la ayuda para el simulador, pero obviamente por tiempo, porque el simulador funciona y todo, muchachos. Pero yo sé que en 15 días no van a terminar de tomar decisiones y el simulador tampoco los deja, porque en el simulador no quiere que usted en un día tome todas las decisiones a la loca y eso porque le genere, no. Eso es una herramienta que ustedes la van a seguir teniendo ahí, ya tienen los usuarios y la pueden ir aplicando, ¿sí? Durante todo el semestre, ¿sí? Y sería bueno y me pueden ir preguntando y vamos mirando, ¿ok? Pero para la actividad no nos da el tiempo. Por eso para la actividad sí es bueno que busquen ustedes los estados financieros. Al final lo que le iba a dar el simulador era los estados financieros para hacer todo lo que acabamos de hacer. ¿Ok? Entonces, muchachos, Ok, aquí, profe. acá en el entorno de aprendizaje encuentran la plantilla de Excel del Dupont, ¿sí? La guía, ya ustedes está ahí también en el entorno, ya les expliqué. Importante que miren es aquí, lo que deben montar en el entorno de evaluación, que lo tienen claro, ya se lo resalté acá y está quedando también en qué, en la, eh, en la Grabación. plataforma. Y la actividad a desarrollar que fue la que acabamos de ver. Ok, muchachos, con eso pues hemos terminado. No sé si hay alguna otra duda, alguna otra inquietud acerca de el tema y de la actividad a realizar. Pues no, profe, la verdad, a título personal me volvió el alma al cuerpo, porque cuando yo vi esa guía casi me muero. O sea, yo no, en serio, no, quedé como Sí, loca. Pero no, después de la clase de tranquila. hoy y esa explicación, muchísimo, no, ya, muchísimo más claro todo. Sí, Ok, gracias, estoy de Mónica. acuerdo. Jessica, ¿qué decía? No, que estoy de acuerdo con Mónica porque yo también vi esa guía y yo me asusté. Dije, no, Dios mío, No ¿qué es lo importa, que, ¿no? qué es lo que Néstor hay que tenía la hacer? mano alzada, creo que iba a decir algo, o era que estaba. Buenas noches, profe. Qué Buenas pena, yo noches, entré un Néstor. poquitico No, tarde. De no hecho, se acabé de entrar. preocupe. Ah, ok. ¿Usted grabó la clase, profe? Toda, Néstor, toda. Ahí va a quedar en el grupo de Teams. Más sin embargo, hoy no creo que alcance porque ahorita voy para otra clase acá presencial, pero el día de mañana yo les mando también al foro o les comunico o a los correos les mando el link para que la vean grabada. No se preocupe. Muchas gracias, profe, que esté muy bien. Profe, personalmente, como le decían las compañeras, de verdad nos vuelve al alma al cuerpo mucho porque no, mejor dicho, estábamos súper confundidos, pero excelente explicación, de verdad. Yo creo que todos entendimos. Gracias por recordarnos todos los conceptos básicos que necesitamos para este trabajo. Y bueno, personalmente ya me queda claro también qué es lo que debemos hacer. Entonces, muchísimas gracias por este tiempo para podernos explicar tan detalladamente todo.
a ustedes y quise hacer esta introducción también o toda esta explicación porque yo sé que cuando uno está estudiante y a veces no viene del pregrado de una, ha estado trabajando en otro entorno y volver a ver, así sea esto tan general que llamo yo, que todos manejan, es bueno el recorderis, ¿no? El recorderis porque si ya lo vamos a poner en práctica, si ya lo vamos a aplicar, es bueno recordar todo esto. Y ahí les queda la grabación, si desean recordar algo, ahí la tienen. Héctor, vi que abrió el micrófono, iba a decir algo. Sí, profe, la grabación queda de una, pues digamos que De una, para mañana trabajar, sí, porque de realmente una. toca el día La sábado grabación en el grupo queda dedicarle de al una. 100%. En el grupo queda de una. Mañana yo les envío ese mensajito, el correo con el link, pero si usted entra al grupo, ahí de una vez está la grabación, ¿ok? Ah, ok, listo, perfecto. Muchas gracias, profe, muy amable. Bueno, entonces, Listo, profe, muchachos, muchas gracias gracias a por todos su ustedes. tiempo. Muchas Dios los gracias, bendiga. Que profe. estén muy bien. Profe, una Gracias, profe. Feliz consultica. noche. Hasta ¿Hay luego. alguna toma de asistencia? Yo también entré un No, poquitico no, tarde. Rogelio, el mismo Teams me genera a mí quienes asistieron y todo, no se preocupe. Ah, listo, Tenemos profe. Muchas puntos gracias por su tiempo. adicionales, Rogelio. Uy, sí, de acuerdo, de acuerdo. Por ahora pregunté, claro. Dale, Chao, listo. profe, gracias. Que Y estén muy excelente Chao, bien. tarde. profe. Chao, chao a Muy bien, todos. profe. Muchas gracias. Gracias, profe, que tenga buena noche.